Viví mi infancia en una hondonada remota de las montañas Apalaches, donde un camino de tierra, siempre lodoso tras la lluvia, nos conectaba con el resto del mundo. Justo detrás de nuestra casa, un bosque espeso marcaba el límite de lo conocido y lo misterioso. Mi madre desapareció de mi vida cuando apenas tenía 4 años. Su rostro es apenas un recuerdo borroso. En cuanto a mi padre, nunca llegué a saber quién era. Ni siquiera figuraba en mi acta de nacimiento. Fueron mis abuelos quienes se encargaron de criarme. No tenían muchos recursos. Mi abuelo había trabajado en las minas de carbón hasta que la enfermedad lo obligó a parar. Después de eso, se ganaba la vida con lo que pudiera. Trabajos esporádicos, arreglos, caza. Mi abuela cultivaba un huerto modesto y almacenaba los frutos de su trabajo en frascos de vidrio, asegurando así parte de nuestra comida para el invierno. Con los cheques por discapacidad del abuelo y lo que él cazaba, apenas sobrevivíamos. Uno de mis recuerdos más antiguos es estar sentada sobre la rodilla de mi abuelo, junto a la estufa de leña, mientras me contaba sus historias. Había muchas. Relatos sobre los Cherokee que habitaron estas tierras antes de la llegada de los colonos. Crónicas de viejas disputas familiares y leyendas sobre seres que habitaban lo profundo del bosque, en zonas donde nadie se atrevía a ir, y con razón. La historia que más le gustaba compartir era la del aullador de los Apalaches. El aullador, decía bajando la voz, como si pronunciar ese nombre fuera peligroso. Es más antiguo que estas montañas. Ha estado aquí desde antes del primer ser humano y estará cuando ya no quede nadie. Lo describía como una criatura entre lobo y oso, pero más grande, con un grito que podía congelarte la sangre. Solo se manifestaba durante las noches sin luna, cuando la oscuridad era total. Lo reconocerás por su llamado, me advertía. No suena a nada que puedas identificar. Mientras lo oigas, estás a salvo. Pero si deja de aullar... Hacía entonces una pausa, mirándome fijamente para asegurarse de que entendiera. Si se detiene, significa que ya te encontró. Cuando era pequeña, ese cuento me fascinaba. Me daba miedo, claro, pero de ese tipo que te gusta sentir cuando te cuentan una historia de fantasmas junto al fuego. Sin embargo, había algo en los ojos del abuelo, en su tono, que me hacía pensar que no era solo una invención para asustarme. También observé que en las noches de luna nueva, el comportamiento de mis abuelos cambiaba. Por lo general eran precavidos. Vivir aislados y cuidar a una niña lo exigía. Pero en esas noches se ponían nerviosos de verdad. Mi abuela revisaba varias veces las cerraduras. Mi abuelo traía más leña de la necesaria y me exigían que entrara antes del anochecer. Pero no solo eso. Debía estar dentro, con las puertas cerradas con llave y las cortinas bien corridas. No vale la pena correr riesgos, me decía mi abuela cada vez que me quejaba. Esa era su única respuesta, y con el tiempo aprendí a no insistir. La primera vez que escuché al aullador con mis propios oídos tenía 8 años. Era finales de octubre, pocos días antes de Halloween. La oscuridad caía más temprano y el aire ya tenía ese filo helado que anuncia la cercanía del invierno. Llevaba casi 1 hora en la cama. No dormía. Solo observaba las sombras que proyectaba mi lámpara de noche sobre el techo, moviéndose como si danzaran. Al principio lo confundí con el viento. En otoño era común que soplara con fuerza, colándose por cada grieta de nuestra casa vieja y haciendo sonidos que fácilmente podrían pasar por lamentos de fantasmas. Pero eso era diferente. Comenzó como un murmullo bajo, apenas audible.
Luego fue tomando fuerza hasta envolverlo todo. No sonaba como el aullido de un lobo ni el de un coyote. Si estás pensando en algo así, descártalo de inmediato. Yo conocía bien esos sonidos. Vivía rodeada de ellos. Esto era mucho más extraño. Era un ruido áspero, roto, como si una criatura con la garganta desgarrada intentara comunicarse. Subía y bajaba en un ritmo que parecía un lenguaje que no podía entender. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sin pensarlo, salí de la cama y corrí hacia el dormitorio de mis abuelos. Ellos ya estaban despiertos. La abuela, sentada al borde de la cama, se abotonaba su bata. El abuelo, inmóvil, observaba por una rendija entre las cortinas. «No hagas ruido», me advirtió mi abuela en cuanto me vio. No me dio tiempo a preguntar nada. Me tendió los brazos y corrí hacia ellos, hundiendo la cara en su hombro. «Eso que se escucha es...», empecé a decir. «No pienses en eso», me interrumpió, acariciándome el cabello con ternura. «Aquí estás segura». Pero su cuerpo estaba tenso, y cuando miré al abuelo, noté en su expresión algo que nunca antes había visto: miedo. Se apartó de la ventana, se agachó frente a mí y me tomó de los hombros. «Voy a quedarme un rato en la sala», dijo con voz grave. «Quédate aquí con tu abuela, ¿entendido?». Asentí en silencio. Me dio un beso en la cabeza y salió del cuarto. Volvió al poco rato con la escopeta de 2 caños. Aquella vieja arma que colgaba sobre la chimenea, la que siempre pensé que era solo decorativa. No era la que usaba para cazar. Esa noche la pasé entera con mi abuela. Jugamos a Yahtzee y me leyó historias, como si fuera una noche normal, incluso divertida. Hacía un esfuerzo tremendo por mantener la calma, pero no dejaba de lanzar miradas nerviosas hacia la ventana, y cada vez que el aullido se intensificaba, se sobresaltaba. El sonido no venía siempre del mismo sitio. A veces parecía justo afuera de la casa. Otras se escuchaba lejano, allá arriba, en la cima de la colina. Pero no se detenía, no del todo. No hasta que el cielo empezó a aclararse con la llegada del amanecer. Al día siguiente, encontré al abuelo dormido en su sillón, la escopeta cruzada sobre las piernas. La abuela preparó panqueques como si fuera una celebración. Nadie mencionó nada de lo ocurrido durante la noche. Intenté preguntar, pero ella solo me respondió: «Hay cosas, querida, que no se discuten a la luz del día». Desde entonces, siempre supe en qué fase estaba la luna. Cada vez que se acercaba la luna nueva, me aseguraba de estar dentro antes de que cayera la noche. Siempre. Pasaron los años. Cuando tenía 13, me encontraba atrapada en esa etapa incómoda entre ser niña y adolescente. Ya habían pasado 2 años desde la muerte del abuelo. Un derrame cerebral repentino. Creo que fue gracias a un antiguo seguro del trabajo en la mina, o quizás un seguro de vida, que la abuela logró pagar por completo la casa. Desde entonces, sobrevivíamos con su pensión del seguro social y los pocos ahorros que aún le quedaban. Desde la partida del abuelo, el aullador no se había vuelto a manifestar. Nadie lo mencionaba. Era como si nunca hubiese existido. A veces empezaba a pensar que toda aquella historia había sido una invención suya, una advertencia envuelta en misterio para mantenerme lejos del bosque al anochecer. Mi mente lógica me decía que lo que escuché aquella noche había sido un animal, tal vez un puma, tal vez un oso, y que el relato del abuelo, con sus pausas y tono grave, solo lo había cubierto con una sombra más tenebrosa de la necesaria. Era mediados de abril, vacaciones de primavera. Ese fin de semana, mi amiga Tammy vino a quedarse a dormir.
Vivía en el pueblo, en una de esas casas idénticas, con vecinos tan pegados que podías saludarlos desde la cocina. Le fascinaba venir a mi casa. Decía que era como estar en medio de una película de aventuras. Pasamos el día explorando el bosque detrás de la casa, inmersas en una conversación interminable sobre Dylan, un chico de la escuela que nos gustaba a ambas. Tammy estaba convencida de que él sentía algo por mí. Yo juraba que era ella quien le gustaba. Y así se nos fue la tarde, entre risas y argumentos. Fue recién cuando noté cómo la luz del sol se tornaba más oblicua y las sombras se alargaban que me di cuenta de la hora. Deberíamos volver ya, le dije, sacudiéndome las hojas de los pantalones. Tammy miró el cielo entre los árboles. Todavía hay sol. ¿No es tan tarde? Sí, pero si no nos movemos, oscurecerá antes de que lleguemos. Rodó los ojos, pero me siguió. Tomamos el camino de regreso, bordeando el arroyo, aún discutiendo si el nuevo corte de Dylan lo hacía parecer más o menos a Leonardo DiCaprio. Íbamos por la mitad del camino cuando lo escuché. Un sonido que no había oído en casi 5 años y que reconocí al instante. Comenzó bajo, rasposo, casi un gruñido, y luego subió hasta convertirse en un lamento que me heló por dentro. Me detuve en seco. El corazón me martillaba el pecho. ¿Qué pasa?, preguntó Tammy. El aullido se repitió. Ella ladeó la cabeza, como intentando clasificar el ruido. ¿Qué fue eso? Suena como un gato grande. Tammy, dije tomándola del brazo. Tenemos que correr. Ya. Tenemos que volver a casa. Tammy se rió, sacudiéndose mi mano. Ay, por favor. Es solo un animal. Seguro es un puma en celo. Eso no era un puma, respondí. Pero mientras lo decía, también dudaba. ¿Y si sí lo era? ¿Y si mis recuerdos de niña habían distorsionado ese sonido en algo peor? El aullido volvió a escucharse. Más cerca. Tammy alzó una ceja, divertida. ¿Ves? Solo un puma caliente, dijo. Su tono, tan despreocupado, me hizo sentir ridícula por estar tan nerviosa. Sí, tal vez, admití, aunque sin estar convencida. Pero igual deberíamos apurarnos. Mi abuela se va a preocupar. Aceleramos el paso. Ya no hablábamos. Solo caminábamos con más decisión, sin correr, pero con ese impulso silencioso de quien sabe que algo anda mal. Yo trataba de recordar con claridad el sonido que el abuelo describía años atrás. ¿Era este el mismo? ¿O solo era una coincidencia? Estábamos a unos 400 metros de la casa cuando el aullido se detuvo. El silencio que siguió no fue normal. Fue absoluto. Un vacío que cayó sobre nosotras como una losa. Ni insectos, ni hojas moviéndose, ni trinos, nada. Tammy, susurré. Corre. Ahora. Ella me miró, y esta vez no dijo nada. Me oyó. Realmente me oyó, y obedeció. Echamos a trotar por el sendero, la luz menguando con rapidez y dificultándonos ver el suelo. Habíamos avanzado apenas unos 50 metros cuando algo pesado cayó detrás de nosotras con un golpe seco, contundente. El suelo vibró. Yo lo sentí en los huesos. Nos quedamos quietas, paralizadas. Giramos lentamente. La senda estaba sumida en sombras. Apenas se filtraba la luz entre los árboles, pero lo oí. Era una respiración, fuerte, profunda, animal. Corre, susurré. Y esta vez no hizo falta repetirlo. Corrimos sin mirar atrás, con la certeza instintiva de que algo nos seguía. Porque en el fondo yo ya lo sabía. Esta vez el aullador había vuelto. Corrimos por el sendero como si algo monstruoso nos pisara los talones. Detrás de nosotras, el crujir de ramas y el golpeteo sobre el suelo anunciaban que lo que venía era rápido, mucho más rápido de lo que cualquier ser humano podría moverse. En segundos, salimos del bosque.
La casa apareció a la distancia, con la luz cálida de la cocina brillando a través de la ventana, como un faro. Justo cuando rompimos la línea de árboles, un estruendo seco cortó el aire, como un disparo. Un trozo de corteza voló de un árbol cercano, a escasos centímetros de nosotras. Grité, pensando por un instante que aquella cosa nos había alcanzado, o nos estaba disparando. Pero entonces vi de dónde venía el disparo. La abuela estaba parada en medio del jardín delantero, firme, con la vieja escopeta del abuelo apoyada contra el hombro, lista para disparar de nuevo. «¡Rápido! ¡A la casa!», gritó. Y no lo dudamos. Corrimos como si no hubiera mañana, porque en lo más profundo sabíamos que tal vez no lo habría. Al llegar al porche, la abuela nos recibió a los gritos, empujándonos al interior apenas pisamos los escalones. Cerró la puerta con fuerza, pasó el cerrojo y echó el pestillo sin decir una palabra más. «¿En qué estaban pensando?», dijo al fin, su voz temblorosa, como sus manos mientras dejaba la escopeta contra la pared. Recuerdo su rostro, blanco como el papel. Aún jadeando, le respondí: «Lo siento». Perdimos la noción del tiempo. No me di cuenta de que era luna nueva. La abuela cerró los ojos unos segundos, respiró hondo y asintió, como intentando recuperar la calma. «Ya están a salvo. Eso es lo importante ahora». Tammy nos miraba, confundida, su cara una mezcla de miedo y desconcierto. «¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando?». La abuela la observó en silencio unos momentos antes de suspirar. «Vengan, vamos a sentarnos. Les prepararé algo caliente y hablaremos». Nos llevó al dormitorio, el suyo, el mismo donde, años atrás, yo había escuchado cuentos de criaturas antiguas mientras el viento soplaba afuera. Pronto regresó con chocolate caliente y unas galletas. Nos sentamos en su cama mientras ella tomaba su lugar habitual en la mecedora. «Tu abuelo», dijo, mirándome con seriedad. «Lo que te contaba del aullador no era solo una historia». «Lo sé», respondí en voz baja. Tammy frunció el ceño. «¿El qué?». Así que se lo conté todo, el relato completo. Cómo el aullador solo salía durante las noches de luna nueva. Cómo su aullido era un aviso y el verdadero peligro comenzaba cuando el silencio caía. Cuando terminé, Tammy me miró con los ojos muy abiertos. Eso era lo que estaba ahí. Eso fue lo que nos seguía. La abuela asintió despacio. «He vivido en estas montañas toda mi vida», dijo. «Solo lo he visto 2 veces. La primera, cuando tenía más o menos tu edad. Y esta noche, por segunda vez». «¿Lo viste? Esta noche?», pregunté atónita. Ella asintió otra vez. Un instante apenas. Cuando salieron del bosque, algo más venía detrás. Grande, cubierto de pelo. Pero no se movía como nada que viva en este mundo. Nos explicó que disparó al ver aquella figura, pero que erró el tiro. Por un momento se asustó, temiendo que tal vez había disparado en nuestra dirección, pero por suerte no fue así. Aún así, el estruendo bastó para hacer que la criatura se desvaneciera entre los árboles. Durante la hora siguiente, los aullidos volvieron. Primero lejanos, después más cerca. Rodeaban la propiedad como si algo vigilara o buscara un punto débil. Nos quedamos despiertas hasta muy tarde, refugiadas en el dormitorio de la abuela, jugando al Yahtzee y charlando como si todo fuera normal. Pero sabíamos que no lo era, porque fuera de esas paredes algo seguía rondando. Hicimos ver que no escuchamos ningún sonido. Al día siguiente por la mañana, los padres de Tammy llegaron a recogerla tal como estaba acordado. Tenía miedo de que después de todo eso no quisiera regresar, pero justo cuando se despedía, se acercó y me susurró. Esta fue la pijamada más emocionante que he tenido.
Espera a que lo cuente en la escuela. No lo hagas. Creerán que estamos locas, le respondí. Ella me sonrió. Entonces será nuestro secreto. Y sí, quiero volver seguro. Quizás no en luna nueva, pero después de esa noche seguro regreso. La abuela estableció una nueva norma. No salir después de las 4 de la tarde en los días de luna nueva, sin excepciones. No cuestioné esa regla. Incluso ahora, cuando hago planes, reviso en qué fase está la luna. Supongo que esos hábitos antiguos no desaparecen tan fácil, pero prefiero eso a arriesgarme a perderme en el bosque. ¿No crees? Después de terminar la secundaria, conseguí empleo en la ciudad y ya no regresé por largos periodos, solo para visitas breves. Cada vez que vuelvo, conduzco por esa carretera sinuosa hacia la casa de mi infancia y siempre estoy alerta, observando los árboles, sea de día o de noche. Mi esposa y yo comenzamos a cazar juntos en 2010, un año después de habernos casado. Somos de la zona rural de Virginia, criados en familias donde la caza era parte del día a día. Cada otoño tomamos una semana libre en el trabajo para ir a las montañas Apalaches durante la temporada de ciervos. Rentábamos una pequeña cabaña de un anciano llamado Earl. Creo que le agradábamos porque nos cobraba muy poco, siempre y cuando le lleváramos un poco de carne seca de venado cuando regresábamos. Al año siguiente volvimos. Era un hombre amable. Tuvimos muchas salidas normales de caza, algunas con éxito, otras no tanto. Pero hubo 2 viajes, uno en 2014 y otro en 2019, que hasta hoy no logro entender. El primer encuentro pasó en noviembre de 2014. Llevábamos 3 días en la cabaña sin suerte. Ni siquiera habíamos visto un buen ciervo. La 4ª mañana decidimos explorar una zona nueva, a unas 2 millas al norte de donde estábamos. Ese sector del bosque se sentía distinto. Árboles más antiguos, la maleza más espesa y un silencio extraño. Habíamos estado en nuestro puesto de caza alrededor de 3 horas tras el amanecer, cuando el ambiente cambió de repente. Es difícil de explicar si no lo has experimentado, pero creo que otros cazadores podrían entenderlo. Sentimos cómo la temperatura bajó casi 10 grados en cuestión de segundos, y el aire parecía cargado, como si una tormenta se estuviera formando. Miré a mi esposa y vi que ella también lo notaba. Le pregunté si creía que debíamos regresar y asintió. Mientras guardábamos nuestro equipo, escuchamos un sonido que nunca había oído en ese bosque. No era un ciervo, ni un oso, ni un lince. Era un chillido agudo, como metal raspando contra metal, que resonaba entre los árboles. Mi esposa sujetó mi brazo y señaló hacia una loma, unos 200 metros adelante. Allí vimos algo moverse entre los árboles. Pensé que podría ser una persona, porque caminaba erguida en 2 patas, pero su movimiento era extraño, casi robótico y demasiado rápido para alguien que se desplaza por terreno tan áspero. Lo vimos durante unos 10 segundos antes de que desapareciera tras la loma. Era grande, más alto que un hombre, y vimos lo que parecían ser alas con una envergadura de unos 4,5 metros. No eran alas de plumas, sino como las de un murciélago, de aspecto cuero. El cuerpo era oscuro, negro o verde oscuro, difícil de distinguir con las sombras y la distancia. No nos quedamos más tiempo. Recogimos rápido y nos fuimos sin correr. De regreso a la cabaña, ese chillido metálico se escuchaba una y otra vez, siempre viniendo de distintas direcciones. Era como si nos estuvieran rodeando. Al llegar, intentamos darle una explicación lógica. Propuse que quizá era una ave rapaz enorme, tal vez un águila que parecía más grande por el ángulo o la luz. Mi esposa pensó que podía tratarse de un ala delta.
aunque sabíamos que no había lugares de despegue cerca. Pero no quisimos admitir que todo parecía demasiado raro. Esa noche, Earl pasó por la cabaña para dejar leña. Mi esposa le mencionó lo que habíamos visto, intentando sonar despreocupada. Y Earl se puso serio y preguntó exactamente dónde lo habíamos visto. Cuando le contamos, nos dijo que esa zona tenía historia de avistamientos extraños desde hacía más de un siglo. Los lugareños llamaban a esa criatura Snallygaster. Según él, se describía como una mezcla de reptil y ave, con tentáculos y a veces partes metálicas. Pensé que Earl solo nos estaba contando una leyenda para asustarnos, pero la forma en que describió el sonido metálico coincidía con lo que habíamos oído. Parecía preocupado y nos recomendó no acercarnos a esa parte del bosque, especialmente al amanecer y al anochecer. Terminamos la temporada sin más sucesos, cazando en zonas más seguras que Earl nos indicó. No vimos nada extraño el resto del tiempo. Al final nos convencimos de que quizás solo era un ave grande, o que el estrés y la niebla hicieron que nuestra imaginación exagerara lo que vimos. Pasaron 5 años. Volvimos a esos bosques cada temporada, pero evitamos la zona al norte donde ocurrió el primer encuentro. Parte de mí lo había dejado atrás, considerándolo una experiencia extraña sin explicación, pero sin darle mucha importancia. Entonces llegó noviembre de 2019. Era nuestro último día del viaje y habíamos tenido suerte. 2 ciervos grandes entre los dos. Decidimos salir temprano para intentar cazar uno más antes de partir. Fuimos a un lugar a 1 milla al este de la cabaña, un sitio que conocíamos bien. La mañana estaba con niebla y la visibilidad no superaba los 50 metros. Llevábamos 1 hora en nuestro puesto cuando empezamos a oír ruidos en un arbusto a unos 40 metros. Levanté mi rifle esperando ver un ciervo, pero lo que apareció no era un ciervo. Era del tamaño de un oso negro, pero ahí terminaba la semejanza. Tenía un cuello largo, y lo que pensé que era la cabeza parecía más bien un pico, no como el de un ave, sino algo duro, casi metálico, reflejando la luz que atravesaba la neblina. La criatura tenía 4 patas, robustas y fuertes, pero con articulaciones extrañas, más parecidas a las de un reptil que a las de un mamífero. Lo más raro eran unos tentáculos gruesos que sobresalían de sus hombros, al menos 6, que se movían como si exploraran el aire. Mi esposa y yo quedamos paralizados, sin decir ni hacer nada, apenas respirando. La criatura parecía no notar nuestra presencia. Escudriñaba el suelo como si buscara algo, y decidimos mantenernos así, quietos. Después de lo que pareció mucho tiempo, aunque fueron unos 30 segundos, hizo ese mismo sonido metálico que habíamos escuchado 5 años atrás, pero más suave, como si murmurara para sí misma. Luego levantó la vista directamente hacia nuestro escondite. Estoy seguro de que no podía vernos. Estábamos bien camuflados y el viento soplaba en nuestra dirección contraria, pero parecía percibir algo. Mi esposa intentó lentamente sacar una foto con el teléfono. El movimiento fue mínimo, casi imperceptible, pero la criatura reaccionó de inmediato. Se levantó sobre sus patas traseras, alcanzando casi 2,5 metros de altura, y extendió esas alas, que no eran como las de un ave, sino parecidas a las de un murciélago o a un dragón de película, cuerosas y nervudas. Chilló tan fuerte que me dolieron los oídos, y luego se lanzó hacia la niebla, no directamente hacia nosotros, sino paralelamente. Se desplazó increíblemente rápido, como planeando más que corriendo, y desapareció.
Esperamos unos 10 minutos en silencio antes de decidir regresar a la cabaña. Durante todo el camino estuvimos alertas, pero no volvió a aparecer. Al llegar, mi esposa revisó el teléfono esperando encontrar alguna foto, pero no había ninguna. Probablemente estaba tan asustada que ni se acordó de presionar el botón. Empacamos y nos fuimos temprano. Ni siquiera esperamos para despedirnos de Earl. En el camino a casa, finalmente hablamos de lo ocurrido y coincidimos en que era lo que la leyenda local describe como Snallygaster, una mezcla de ave y reptil, con partes metálicas y tentáculos. A mi esposa le fascinó esa historia. Cuanto más lejos estábamos, más investigaba sobre el tema. El Snallygastra supuestamente forma parte del folclore de los Apalaches desde el siglo XVIII, con reportes que llegaron a su apogeo a principios del siglo XX, cuando los periódicos locales publicaban historias sobre sus avistamientos. Según la leyenda, tiene tentáculos como un pulpo, dientes afilados y a veces un pico metálico, aunque eso varía según quien lo describa. Dicen que emite un chillido metálico y se alimenta de ganado y personas. La mayoría de los relatos lo describen con alas de cuero y una envergadura de hasta 7,5 metros. Algunos incluso mencionan que tiene un solo ojo en el centro de la frente, aunque eso no pudimos confirmarlo. Lo que me desconcertó fue la semejanza entre nuestros dos encuentros, separados por 5 años. En ambas ocasiones, la criatura mostró las mismas características y el mismo sonido extraño, y en ambas parecía estar buscando algo. Conozco a personas por ahí que aún reportan verla de vez en cuando, la dama del bosque.